entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, les de Dios, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio, larr.com. Qué bueno estar con todos ustedes en esta mañana. Hoy es lunes 25 de agosto, esta es la última semana hábil del mes 8 del 2025, así que a meterle, ¿no? A buscar las ventas, a buscar los clientes, a buscar quién se deje, porque está complicada. Cada mes es más complicado llegar a fin de mes y decir, ¿y cómo vamos a pagar? Cualquier cosa es duro. Bueno, sean bienvenidos. Fran Durán es en los controles, soy Francisco Gómez. Gracias a todos los que están en las redes sociales que nos buscan como la RR o Radio La RR. Así nos van a encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X. Ahí estamos para compartir con todos ustedes. Quiero agradecer a los que se están incorporando también con Radio Fonseca 92.1 en el departamento de La Unión, La Voz Juvenil, que retransmite esta entrevista. Ellos comienzan a las 8, nosotros a las 7, pero ellos a las 8 enlazan con nosotros. Reitero, Radio Fonseca 92.1, La Voz Juvenil en el departamento de La Unión. Y miren cómo son las cosas. Hoy tengo el gusto de que tengo a alguien a quien yo empecé a escuchar. Pues levemente compartimos micrófono, pero yo lo llegaba a sacar a él de un programa a otro. El programa de él era noticias y hablaba y comentaba. Yo llegaba a poner rock de El Salvador, rock salvadoreño, y nos hacía una gran entrada. Y ahí lo hemos venido escuchando. Pero hoy tengo el gusto que me acompaña porque vamos a hacer un comentarios, análisis de lo que significa ser periodista en El Salvador, el rol que nosotros tenemos en esta coyuntura. Así que con nosotros, Óscar Venancio Ramírez. ¿Cómo está? Bueno, y ¿cómo le dicen más, Venancio? ¿O Óscar o cómo? Los dos nombres. ¿Los dos? Los dos nombres o como la gente guste decirme. Bueno, qué bueno, Óscar, que esté con nosotros, acompañándonos y que podamos platicar con la confianza que nos caracteriza. Bienvenido. Gracias, Francisco. Como se dice, preguntando se llega a Roma. Así llegamos a estas instalaciones de la RR. Te felicito, muy bonito. Gracias. Me gusta, te envidio realmente porque todos los que hacemos esta utopía, no lo hacemos porque cuánto nos pagan, porque a mí me dicen, estás trabajando y ¿cuánto te pagan? No. Trabajo sin pago. Es un compromiso de nosotros como ciudadanos, de decir ese viejo eslogan, era de una radio mexicana, comprometidos con la verdad, comprometidos con honestidad. Sí. Y eso básicamente creo que, llámese o no, un apostolado de decirle a la gente el compromiso que tenemos como ciudadanos, como periodistas, a decir la verdad siempre, a ser lo más transparente que se pueda en medio de este caos. Ya muchos lo han dicho, los que me han antecedido han dicho que en estos periodos de cuando la verdad pues va desapareciendo y reemplazándola por la propaganda, pues no es nada fácil, y tú hacías un inicio. ¿Cómo trabajamos ahora? Pues diría yo que estamos atravesando una de las facetas más difíciles, y lo digo con mis
casi un poquito algo así como los 40 años de andar en esto, ¿no? Sí. Para mí es la etapa más difícil, Francisco. Bueno, quisiera basarme en esto último que usted menciona primero. Usted ha visto, no sé si todo, pero la gran mayoría de tipos de gobiernos en El Salvador. Sí. Desde la dictadura militar en El Salvador, la bota militar, conflicto armado, juntas revolucionarias de gobierno, sí, la democracia cristiana, sí, la oligarquía. Bueno, dice un amigo, de que la oligarquía no tiene un partido, va mutando de partidos, sí, y los va desechando. Así es. Entonces, Arena, FMLN, Nuevas Ideas. Pero, ¿por qué es más difícil este momento? Bueno, más que el conflicto armado. Sí, en medio de la guerra, durante la época de José Napoleón Duarte, porque yo, las primeras elecciones que di cobertura, fueron precisamente las que llevaron al poder al ingeniero José Napoleón Duarte, bajo una dictadura militar fascista, ¿no? 84. Sí, 84, con una cierre de espacios. ¿Pero venía de...? No, yo empecé en el 83. No, correcto, pero usted venía en otro gobierno todavía. Sí, correcto. Entonces, luego, pues los sucesos de la aplanadora verde que se llamó. Pero aun cuando con todas esas dificultades, aquellos, y no es que vamos a decir que uno fue mejor que lo otro, exacto, con distintas características, distintas coyunturas, pero no había un asedio, no había un acoso a la prensa. Recuérdate que en esos años aquí hubo muchos medios extranjeros, muchos corresponsales que vinieron a cubrir la guerra, y que era totalmente distinto. Obviamente habían amenazas y peligros, y de muchos colegas que murieron en la cobertura, pero si yo iba a una conferencia de prensa que incomodaba al presidente, no llegaba un ejército de troles a desfigurar mi mensaje, ni a ponerme cámaras enfrente para luego ridiculizarme frente a la opinión pública. Claro, no existían esas tecnologías, pero era otro sistema. Era otra forma. Correcto. Pero, o sea, ese acoso tú no lo vivías. Porque recuerdo que una vez se molestó conmigo en una conferencia, en una cadena de radio, el presidente José Napoleón Duarte, porque yo le pregunté cómo era posible que se hablara de una paz, cuando realmente lo que había eran otras cosas. Entonces, pero eso nadie me satanizó. Y ahora las pocas conferencias de prensa que tú has visto allá en la Casa de Gobierno, algunos colegas que han preguntado otras cosas que el discurso oficial pues no quiere que le pregunten, y ha visto la forma un tanto grosera, la forma de todos esos troles y las cámaras que te ponen enfrente. Y así es en la Asamblea Legislativa. O sea genera una especie como de incomodidad. Yo por eso opté por no ir a la Asamblea ni a Casa Presidencial. Porque es un irrespeto realmente al trabajo, a la labor que hace el reportero. ¿Y hay libertad, digamos, en estas conferencias? ¿Usted puede preguntar? No, es que eligen 2, 3 personas, y esos son los que preguntan. Como dicen los de ellos. Preguntas a conveniencia. Nos remontamos a los tiempos de don Adrián Roberto Aldanita, de la prensa gráfica, que ya murió hace muchos años. Él me decía que sí, en esos tiempos de regímenes militares, a los periodistas les daban ya las preguntas hechas. Vaya, estas son las preguntas. Y esto, ya el presidente, en este caso José María Lemos y todos los presidentes, ya sabían lo que los periodistas
les iban a preguntar porque respondían a un listado que estaban matriculados en Casa Presidencial, ¿va? Que les daban su billetito. Entonces, claro, el hombre sabía lo que le iban a preguntar. Entonces, pareciera que estamos volviendo a esos tiempos ya vividos que no deberían de ser, ¿va? Hay mucha crítica que dicen, no dudo que ya va a salir. Preferís, yo no lo trato de hacer, pero en el texto le van a poner, preferías los 30 homicidios de antes y bla, bla, bla. Empiezan con ese discurso, a comparar esos momentos duros de antes también. Pero es que, como repito, son contextos diferentes. La gente realmente está mal informada, la información ha sido deformada. Ves que los espacios que nosotros debimos haber retomado en su momento, pues nos los dejamos quitar. Los que venimos de medios tradicionales, pues no vislumbramos que el futuro de la información era a través de las redes sociales, y yo me incluyo. Con otros colegas fundamos el proyecto de Radio Litoral Multimedia, Redifosol, en el año 2019. Creamos nuestro canal YouTube, pues sí, nuestro Twitter. Entonces se alimentó un poquito más el Facebook, pero realmente no es el Facebook, es YouTube realmente donde está el trabajo de opinión, y ahora TikTok. Entonces esos espacios fueron retomados y que crecieron rápidamente con seguidores, fanáticos, achichincles, que lamentablemente su contribución a la democracia pues ha sido muy poca. O sea, lo que han hecho es distorsionar a una gran masa de compatriotas en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde tú más o menos escribes o publicas algo y recibes una andanada de insultos y de improperios terribles. Es que es increíble la violencia, digamos la violencia digital, ¿no? O sea, es terrible, pero obviamente eso hay que vencerlo, hay que seguir, pero programas como el tuyo son de los últimos reductos, diríamos, de los pocos que va quedando en el espectro, ¿no? Porque si vos te fijas, entras a la red TikTok, pero es que te da grima, te da tristeza de algunos ciudadanos que tienen su derecho a utilizar esos espacios, pero tampoco puedes engañar a la gente, ¿no? ¿Cómo debemos de afrontar como periodista? No nos pongamos como comunicador, sino que como periodista, que es un rol completamente diferente. Que sean afines, esa es otra cosa. Totalmente distinto, sí. Comunicadores son aquellos relacionistas públicos de ahora, sí. que se ponen el traje de periodista, pero no. Es más, yo te digo, a mí no me gusta que me digan, tú eres un creador de contenido. Yo no soy creador de contenido, yo soy periodista. Así de sencillo. Entonces alguien ¿y cuántos seguidores tenés? Pues no es que cuántos seguidores tenga, simplemente yo no soy ese nombre. A lo mejor te engloba a ti, pero quizás por el descrédito que te encuentras en las redes, que cualquier patán no respeta esto a través de lo que estamos hablando y enviando nuestros mensajes, porque el público se merece mucho respeto. Nosotros aprendimos a respetar a la gente diciendo las cosas tal como son, ¿verdad? Mire, pero ante esto, usted va a la Asamblea Legislativa, como dice. No, ya no fui. No. Va a la Asamblea, a una conferencia, sí, por decir cualquier momento. Y usted hay
hay 30 personas en esa conferencia, por decirle cualquier número. 10 son periodistas y 20 son creadores de contenido. O sea, ¿y cómo es que nos podemos revolver? Y no es que se vean de menos o tengan un... No, pero no es lo mismo. No. O sea, porque a mí me entristece, por ejemplo, viene un deportista, un artista, y va bajando del avión. ¿Y qué le ha parecido El Salvador? Y le digo, ¿y ese es un periodista? No. O sea, esa pregunta cualquiera la hace. O sea, y la otra persona contesta muy educadamente de algo que no conoce en lo absoluto. Pero ¿a qué quiero llegar? O sea, ¿cómo es ese momento en el que quién se tiene que adaptar a quién? ¿Nosotros, periodistas, al creador de contenido, al youtubero, al tiktokero, a quien sea? ¿O ellos a nosotros? Porque al parecer, vuelvo y repito, usted va a la asamblea y tiene más peso un creador de contenido que Oscar Venancio como periodista con una gran trayectoria. Pero es que ellos son los tomadores de decisión, en este caso los diputados. Los diputados han minimizado el rol, el trabajo del periodista. Son ellos, son los funcionarios. Son los funcionarios los que han ponderado realmente un nivel que al nivel de un periodista. Y por eso es que existe una confusión. Ahora bien, no digo que dentro de este universo de gente que ahora se está dedicando a hacer trabajo periodístico a través de redes sociales, hay gente muy profesional y muy buena, pero no son todos. Ellos comunican simplemente. Sí, entonces, porque hay una muchacha que lo hace con mucha responsabilidad, anda en todas las conferencias y está en todo, y la verdad que ella hace un trabajo que nosotros como reporteros pues realizamos. Me refiero a Sara Monroe. Ella está en todo, anda en todo, y es admirable, y ella pero no son todos, ¿va? Y allí tú ves muchos colegas que trabajaron en medios tradicionales y que dieron el salto al medio digital, desde locales como también gente que trabaja fuera. Y un ejemplo es el caso de Jorge Ramos, por ejemplo. Jorge Ramos, un tipo con mucha trayectoria, y a los días estaba en redes. Aquí estoy, dijo, no me he ido. Y la cantidad y el arrastre por la trayectoria que tiene y credibilidad, pues es grande. Ahí juega mucho realmente la credibilidad, porque uno de las riquezas más grandes de quienes nos dedicamos a esto es la credibilidad. Si lo dice Francisco Gómez, es cierto. O sea, yo no digo que Francisco Gómez no falle, claro, es humano, pero es responsable, es honesto, y ahí radica todo. Y esa esa credibilidad, esa honestidad, pues obviamente cuando el bloque de poder no le gusta, lo que hace es descalificarte. Y ahora la descalificación del gobierno es ¿cómo dicen ahora los jóvenes? Bueno, es matarte prácticamente. Sí, es eso. Desaparecer como comunicador, como periodista. Como periodista, sí. Y el cierre de los medios alternativos, podríamos decir, o que yo siempre digo, miren, no es que esté en contra del presidente, del gobierno, no. Estoy en contra de las medidas que toman. Y ojo, el ser periodista no es adular ni aplaudir. Ya, no es un relacionista público. Debemos de entender algo. O sea, es que usted, ¿cómo es? ¿Y dónde estaba Venancio cuando estaban los mismos de siempre? Haciendo lo mismo, señalando. Sí. ¿Ustedes creen que, aunque podamos ser afines no estamos de acuerdo en muchísimas cosas y las denunciamos?
Claro. Entonces, ahí está el rol. Es una obligación. O sea, el que no estemos a favor de las medidas que se toman no es que estemos en contra. Es una obligación, pienso, de cada uno de nosotros. Si yo pienso a este lado, pero hay cosas que no me gustan, no tiene que decirlo. Por eso es que yo creo que como periodistas nosotros tampoco podemos mantener militancia político-partidista. O sea, claro, tenemos tenemos nuestra orientación política y estamos en nuestro derecho ciudadano. Pero no es que les vamos a aplaudir tampoco. Tampoco. Cuando hay cosas que hay que decirlas, hay que decirlas. O sea, porque ahí radica. Nosotros discutíamos si la objetividad existe. Para mí no existe. La objetividad es subjetiva. Es subjetiva, la objetividad no existe. Lo que existe es honestidad. Porque decir todas aquellas cosas que van en contra de como vos pensás, eso es ser honesto. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo y saberlo decir bien. Ahora, sobre los medios tradicionales. Lamentablemente, en este boom de las redes, del internet, que sin lugar a dudas, porque es innegable también, es un poco de todo. Sí. Existe la arbitrariedad, existe la irresponsabilidad de quien tiene un teléfono, de quien tiene un micrófono para decir lo que se le venga en gana, pero también hay un detalle bien importantísimo que vino a democratizar la palabra, a romper el monopolio que era exclusivo de los grandes medios, y no solamente aquí en El Salvador, en todo el mundo. Vino a romper, o sea, aunque usted quiera esconder las cosas, hoy ya no puede. Existe esto que se llama internet. En tanto, obviamente, no lo bloqueen. Como por ejemplo en Venezuela no hay Twitter. No hay Twitter, o sea, Twitter está bloqueado. Por eso, esto se presta a todo. Y los grandes perdedores también en esto, con el cierre de espacio de los medios, somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar espacios, buscar herramientas. Y las herramientas son estas, las nuevas tecnologías. ¿Que ganamos? Pues no. Que pues nos hemos visto que esto ha venido hacia abajo, pues sí. Recuerdo que en el año 2006 yo me encontré allá en Nueva York a un amigo fotoperiodista que cubrió aquí el conflicto, que se llama Bob Nicholsberg. Le mostré una revista que para esos días estábamos trabajando. Y pues me dice, oye, esto ya no vale, me dijo. 2006, esto ya no vale. Esto se acabó. El negocio se terminó, me dijo. El negocio se terminó, porque yo le digo, porque él era parte de ese gueto privilegiado de corresponsales que andaba por todo el mundo, registrando los hechos más importantes que movían la opinión pública a nivel internacional. Y me dice, esto se terminó. Este negocio ya no, nadie lo quiere pagar. Y era el florecimiento de las nuevas tecnologías, del internet. Ahora te preguntarás, la mayoría de la gente, ¿por qué medio se informa? Pues a través de las redes sociales. Y no de los medios tradicionales, digamos, llámese impreso papel, porque el papel casi está quedando nada más para los nostálgicos. La televisión incluso. La gente está viendo menos televisión ahora. Me decían
unos amigos del grupo de mexicanos que se quedaron cesantes de Univisión el año pasado. Me dice un amigo que trabajó por 28 años como cámara en Univisión. Esto se terminó, me dice. La televisión se fue. Y le digo, sí preocupa. Entonces, a mí me preocupa que hay una inmensa cantidad de jóvenes que en algunos lugares le dicen Ciencias de la Comunicación, el Departamento de Periodismo de la Universidad Nacional, la carrera como tal. ¿Cuáles son los espacios? ¿Cómo los docentes se están logrando reinventar para hacer que cada uno de los jóvenes que estudia la carrera lo haga con responsabilidad y como emprendedores? Porque lo más difícil es eso, Francisco, ser emprendedor en este campo. Y con la inminente disminución de lo impreso, como usted mencionaba, sí. Hablemos periódicos, que sí. es a diario, con la baja que ha tenido radio, televisión. El 4% de las últimas mediciones, el 4% de la población se está informando a través de la radio. 4%. Entonces nos obliga a migrar a redes sociales. Por supuesto. Y sí, no significa que estemos en contra. No, para nada. O sea, hay que irse adaptando al momento que se está viviendo. Yo le decía a mi compañero y colega de medio, a Javier Najarro, la señal por la que transmitimos en FM allá en Oriente, como señal no existe. Si no está en redes sociales, no existe. Quiero ser. Sí, la gente está escuchando menos radio. La gente escucha la radio en su vehículo. En su vehículo. ¿Es donde más se escucha radio? Y los hipotes, Spotify, si quieren escuchar música. Ya. Vale. Amén a que no se escuche y todo, pero ¿hay desinterés por la información? Por el medio que sea. Yo creo que sí. ¿De estar alejados de la realidad? Totalmente. Porque eso es lo más preocupante, que nos alejamos de la realidad y nos quedamos con los segundos de publicidad que vienen en las redes. Sí, totalmente. O sea, usted está escuchando música totalmente. Y si no lo tiene pagado, en Spotify también ponen anuncios, Frank. Va. Entonces, ahí me va a salir un anuncio donde me están diciendo que qué bonito está el viaducto de los Chorros. Entonces yo creo. Sí, desde hace muchos años la lectura en redes, pues para quienes creyeron que podrían explotarlo como los periódicos, vender sus empresas periodísticas a través de las redes, pues lamentablemente fracasaron. Salió un estudio, creo que hace como 4 o 5 años, que la población de México hacia abajo casi no lee. Sí. Lo más que lee es 1 minuto. O sea que... Entonces nos tenemos que adaptar a hacer algo de 30 segundos. Correcto, entonces los reportajes de gran calado, como los maneja El Faro o como los maneja Factum, digamos, si nos vamos a nivel local y si a nivel internacional, como lo maneja, tiene que tener con audio, como lo maneja New York, por ejemplo, los ejemplos del gran periodismo a nivel internacional. La gente no lo lee. Bueno, la gente de México hacia abajo, entonces, pero entonces precisamente por eso es que no se podría decir el estudio que los dueños de estas empresas pudiesen crecer. Diferente es a medios como New York Times, decía ahí que todavía la población estadounidense existe
digamos, una cierta cultura hacia la lectura, que viene en menoscabo también. Entonces, y por eso vemos que los periódicos registraban superávit de 12 millones de dólares en X o Y determinado tiempo. Y como la información es cara, o sea, informar no es barato, tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo y nadie lo hace por beneficencia, siempre anda viendo cómo, porque igual como periodista vos vivís de esto, ¿verdad? O intentás por lo menos vivir de esto, o sobrevivir de esto, digamos. Le digo, un panorama bastante sombrío para todos los que hacemos este oficio desde hace buen tiempo. Pero aún así, el periodismo continúa siendo influyente. Totalmente, porque pero es comprado ahora. Que es el que te garantiza, sí, es el que te garantiza la verdad. Decime, cualquier youtubero, por una buena cantidad de seguidores que tenga, no voy a citar nombres, y por el lenguaje a veces soez que utilizan, llámese de que X youtubero tiene 40,000 seguidores, por ejemplo, y que en cada entrega se le conectan 14,000, 15,000 personas. Por mucha información, cierta o verdadera que sea, no goza de la credibilidad. No goza de la credibilidad que pueda gozar tú, o que pueda gozar el programa de Julio Villagrán, por ejemplo, o de otra gente que pues tiene cierto tiempo recorrido en el ambiente. Por eso digo, la mayor riqueza de un periodista no es cuánto tiene, si tiene 3, 4 carros, si tiene casa. La mayor riqueza de un periodista es su credibilidad. Y eso se construye durante el tiempo. A nivel tiempo. O sea, Raúl Bertrand dice, tú no puedes predicar la moral en calzoncillo, y es cierto. Si vas a ser honesto y transparente, lo vas a hacer no solamente cuando informas, sino en tu actuar como persona, como ser humano también, pienso yo. ¿Es perseguido el periodismo en El Salvador ahora? Pues... ¿O las voces disidentes? Las voces disidentes, diría yo, aquellos que han hecho trabajos de investigación y han tocado la médula del poder. Creía que sí. Más que eso, creo yo que lo que existe son altos niveles de intolerancia que se acrecentan y llegan a un momento muy difícil, y que obviamente hacen entrar en temor a quienes se dedican a esto, ¿verdad? Y sobre tantas cosas. Ahora bien, a veces hablamos sobre lo que está pasando, ¿va? Pero acuérdese de que empezamos haciendo una retrospectiva en el tiempo y decíamos, ¿por qué hacer periodismo ahora es más peligroso que antes? Correcto. Antes solamente había guerra, habían dos bandos enfrentados, pero después de los acuerdos de paz, en el periodo de posguerra, una descomposición total de la institucionalidad en este país, incluso con aquellos pequeños espacios políticos que se fueron abriendo. Pero hubo otro factor interviniente, diría yo, que llegó a contaminar la política en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México. Yo siempre he dicho, El Salvador es una copia pequeña de la descomposición en México. ¿Por qué? Porque estamos carcomidos, estamos infectados
de la narcoactividad. El narco está en las estructuras de poder desde hace muchos años, y no como este gobierno, desde hace muchos años. Es un tema altamente peligroso, del cual no se menciona ni una tan sola palabra. Ese es el mayor temor que se tiene. Sí, para mí sí. Mire, ese tipo de situaciones que se está viviendo en El Salvador no es exclusiva. Sí. La tienen sobre todo Hispanoamérica, porque es el menos educado, es el que menos... Y van a decir, ahí está África. Son condiciones diferentes. Completamente diferentes. Pero como dijo el gran periodista Humberto Eco, con las redes sociales tenemos la invasión de los idiotas. Sí. Ay, los está ofendiendo. No, si es una realidad. O sea, las cosas como se llaman. Sí. O sea, así son. O sea, esta invasión de idiotas, como dice Humberto Eco, hablando de las redes sociales, que le dan nombre al tonto, le dan voz al idiota. Al idiota. Al idiota, no al tonto. Sí. O sea, no lo decimos Humberto nosotros. Eco. No lo decimos nosotros. ¿Y quién es Humberto Eco? Vaya, ocupen las redes sociales, váyanse a Google y o como googleenlo. O como dice el periodista y pensador hispano-francés Ignacio Ramonet, que la sociedad a nivel global tiene un empacho. O sea, la sociedad a nivel global, dice, está mal nutrida. Sí. Y no porque solamente porque coma McDonald's, hamburguesas, papitas, y haya aumentado Frank, de una forma estrepitosa Frank, la obesidad, Frank, sino porque estamos empachados de tanta información mala que nos hace tanto daño en nuestro cuerpo, que lamentablemente la población ya no sabe digerir entre qué es la información verdadera y qué es la información falsa. Porque a diario usted ve en TikTok, si usted ve en TikTok información que a lo mejor es cierta. pero fíjese Sí. que ahí le agregó algo. Sí. Dicen, murió tal artista, tal famosísimo. ¿Y qué es lo primero que dicen? Ya fuiste a ver si, digamos, si es de El Salvador, si el diario de hoy lo dice, o la prensa, o CNN ya lo anunció, porque hasta ellos mismos dicen, no, es mentira. Sí, mentira. Porque no es un periodista, no es alguien que investiga para poder hablar. E insisto, como dijo Humberto Eco, las redes sociales le dan voz a la legión de idiotas. Sí. Y ponen presidentes. Correcto. Ahora bien, yo leía, por ejemplo, para estar seguro, porque muchos compatriotas tienen visa y van a los Estados Unidos. Sí. Y con estas restricciones migratorias que ha impuesto la administración Trump, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de su cuestión legal. No se lleva a ver un chasco. Hasta que escuché la secretaria de prensa de la Casa Blanca decir que si usted se quedaba más de 30 días, tenía que justificar por qué usted se queda más de 30 días. Entonces, cuando usted entra le dan, ¿qué? 4 meses. Sí, le dan 4 meses, pero tiene que justificar por qué se va a quedar los 4 meses. Y pues ahora he estado observando en las redes que están diciendo que usted tiene que llevar una especie de fianza de $5,000 como turista para dejarla ahí, y
si se está el tiempo establecido, le regresan la plata. De lo contrario, no se la regresan. O sea, ahí está entrando en una situación también de fake news, de mentiras. Mejor consulte medios creíbles y no se deje ir por cualquier estupidez que le estén diciendo en las redes. Por eso le digo, hay un empacho de tanta información. Lo que dice Ramonet. Sí, entonces hay un gran empacho de información que nosotros tenemos que ser inteligentes para saber qué es lo que nos están diciendo que es cierto pero la gente se deja ir de las primas a primeras, ¿verdad? Y entonces, porque si aún las redes sociales no gozan de alguna credibilidad en lo serio. Sí. O sea, porque yo insisto, si usted ve patanes, gente vulgar, corriente, que no le aportan absolutamente nada a la sociedad, usted es eso. Por o sea, eso. Como decía Omar, la gran voz del Salvador, Omar. Don Omar. Qué malos somos. Ay, aplazamos a Oscar Venancio. Era un gran locutor. Bueno. Se me va la Bueno, pero ya bueno, vamos. sí, ya. Él decía, dime qué radio escuchas y te diré qué tipo de persona eres. Sí. O sea, si eso lo dijo en otras cosas, otro personaje. Por los 60. Pero eso significa, o sea, lo que usted ve, eso es. Lo que usted consume más en la red, eso es. Omar González, correcto. Omar González, como periodista de la calle. Ya fallecido, don Omar. Sí, Tuve el privilegio de haber conocido y saludado a don Omar González. Aunque yo tuve el privilegio de que me corrigiera. Sí. Al aire. Hombre, una gran un tremendo maestro. Tuve la oportunidad de conocer a maestros. Yo fui amigo de don Carlos Alberto Osorio. Don Escopeta Osorio, un gran amigo que me corregía al aire también. No, a él le encantaba, No, pero él lo decía muy él lo decía, no era humillar. No, lo decía de una forma bien pedagógica. Te cuento que una vez entró a cabina don Raúl Ernesto Alfaro, el Pato Alfaro. Yo estaba nuevito en radio. Y dije, yo voy a ver cuántos vicios de dicción tiene don Raúl. Sigue esperando. Y agarró una lista de nombres y empezó a hablar. Yo le grabé y luego transcribí lo que había escrito. Una tan sola palabra repetida. O sea, era una lumbrera este señor. Era un maestro. Son de las cosas que hemos ido perdiendo. A mí un maestro, yo me acuerdo, narrando un partido, me dijo, vos demasiado decís esférico, me dijo. Sí. No, le dije yo. Bueno, yo ya te dije. Agarró un papel, te puso esférico y me lo puso enfrente. Cada vez que vayas a decir eso, míralo, me dijo, y busca un sinónimo. Sí. No volvió a pasar. O sea, fue algo que me quedó. Yo escuchaba a unos colegas de una radio que decían, en los tiempos de los años de los locutores con voz pastosa, o sea, lo dicen como que, o sea, no sé. Hoy dicen que eso ya no importa. Eso no importa. Pues es que la verdad que no es que no importe. El problema es cómo tú te escuchas al aire, agradable, y la capacidad que tengas para pensar el mensaje, la educación que le des a la gente a la hora de transmitir tus mensajes. Pero, por ejemplo, escuchar la voz de don Alfredo Aguilar Umaña, claro, de Ángel Salvador Escobar Tobi. Y recuerdo que una vez
La primeritita vez que tuve la oportunidad de transmitir información en vivo fue en medio de Toby, en el noticiero estelar de la KL, en medio de Toby y en medio de don Alfredo. Adelante, tranquilo, no se lo va a comer el micrófono. Y yo me temblaban las manos. Tremendas voces, la elegancia. Es que miren, la diferencia de eso es que, como menciona Oscar Venancio, admiramos, apreciamos a grandes profesionales, Sí. con una gran trayectoria, con un aprendizaje y con una pedagogía también. Sí, Porque sí. que eso es como en un partido de fútbol, Es que ellos no eran locutores solo por ser locutor. No. Hombre. O sea, no. que usted admira a fulano y de cambio lo meten a usted comenzando, Sí. y que llegue el capitán y le dé, vamos, y que el capitán le dé la primer pelota de un solo, vaya, Sí. agarra confianza. Sí. O sea, eso es algo diferente, pero yo no voy a tener admiración por ninguno de esos pagos que fueron a Honduras a jugar. No, qué circo. Mire que Sí, las cosas cambian, pero díganme, ¿cuál es la educación que le dan? insultante todo. Yo estuve viéndolo, era un show, va. Claro. Como todo, como el fútbol también es un show. Pero qué patanería que se gastan esos muchachos. No, Yo no, siempre no. digo, No, si no. no están insultando, humillando No. o con poca ropa, no tienen... Si nosotros estuviéramos puteando a medio mundo ahorita y diciendo este aquí, este allá, estuvieran reventadas las redes viendo. Completamente. Claro, pero como dicen, ay no, es que qué aburrido y que esto y que lo... Es que hay que entender que por eso es que El Salvador está así. Cuestiones de educación, sí. Vuelvo a lo que dijo Humberto Eco, o sea, la legión de idiotas que protestan o protestamos por cosas irrelevantes, pero por sus derechos no. Sí. Ahí se quedan callados porque no les han enseñado. Sí, Salga a la calle y a los primeros 10 que encuentre, dígale qué dice el artículo 1 de la Constitución, el más importante. Con suerte uno le va a contestar. De ahí nadie sí, sabe. No, y vaya, últimamente han habido tantas cosas preocupantes en la vida de todos los salvadoreños que la gente en otros momentos de la historia del país estaban en la calle reclamando sus derechos, pero una sociedad tranquila, casi completamente aplastada para reivindicar aquellas cosas que no le gustan. Imagínese la nueva ley de la red de hospitales. ¿Cómo no nos va a preocupar, hombre? ¿Qué ministerio, oiga bien, qué estado la salud pública se dirige directamente del Ejecutivo? Directamente, digamos, de casa presidencial, porque el Ejecutivo es todo. Dígame usted. Yo no veo que en sociedades con mayores niveles de desarrollo, con países con economías más fuertes que la nuestra, una red de hospitales sea administrada directamente de la Casa de Gobierno. Parece que existe un Ministerio de Salud. Cosas como esas, por ejemplo. O sea, no, entonces, pero la gente, como si nada. Aquí no ha pasado nada. Ahí es que entra el rol del periodista. ¿Sí? Aquí no ha pasado nada. Ah, pero No. usted denuncia ese comentario que acaba de hacer Oscar Venancio. Estabas mejor con los mismos de siempre, a vos porque no tenés familiares pandilleros y los 30 muertos, y empiezan con algo que no tiene nada que ver una cosa con otra. No, que mire que la Constitución de 1983 es una constitución
de contrainsurgencia, aprobada por los mismos de siempre. Yo no soy jurista, pero lo que sí sabré decirle, que para la aprobación de esa Constitución de la República, no dijo un señor por ahí que ya se murió. Si la Constitución se encerraron en el piso tal y en una junta de bolos la aprobaron, va. Aparte era una constituyente. Ajá, entonces Que está hecha para eso. se hizo recuerdo a juristas que debatieron la constituyente, las sesiones de asamblea en 1983 empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 2 de la mañana, discutiendo artículo por artículo, acápite por acápite, en esos años, controlado por toda la derecha, porque la izquierda no fue partícipe de esa constitución, pero hubo una discusión grandísima. Y no porque lo he leído, yo di cobertura a esa constituyente. Me estrené en ese año, siendo un jovencito que apenas entendía el entorno político y colaboraba con la agencia Reuters, la agencia de noticias Reuters. Y recuerdo que el gringo me mandaba a cubrir esas sesiones de la constituyente interminables, donde la lupa, el ojo de la gran prensa internacional estaba puesta sobre esas discusiones. Ahí en la asamblea usted veía a reporteros de New York Times, de los grandes periódicos estadounidenses, de todo sobre la lupa, sobre cómo se estaba manejando políticamente la situación en el país. Y no fue de un plumazo, que usted se lo llevan a última hora y ni siquiera tuvo la decencia de leerlo. Esos eran otros tiempos. ¿Sí? ¿Qué quieren decir con eso? De que antes sí se podía y hoy no. Pues, hoy pueden modificar la Constitución en 1 hora 10 minutos. Sí. Imagínense, si se ¿cuál supera, discusión? Si nadie sabía que venía. Si se supone que una sociedad es evolutiva y no involutiva, eso significa que las cosas ahora deberían de hacerse mejor, hombre. Pero hemos involucionado. Por supuesto. No hay discusión. No hay nada. ¿Y de qué sirven? Dice mucho. Que se discuta. Yo diría de que hay tantas cosas. Y solo le cito un ejemplo. La reducción de municipios. ¿De qué sirve la reducción de municipios? Infuncional totalmente. Que Cuscatlán Norte, Cuscatlán Sur, San Miguel Este, Oeste, Noreste, y una serie de, perdone la expresión que voy a decir, de estupideces, de cosas ilógicas. Cuando realmente el desarrollo y las denuncias están ahí en las mismas redes sociales, de calles con tremendos baches donde no circulan vehículos, donde las comunidades totalmente alejadas del centro de poder que están en las cabeceras departamentales. ¿De qué ha servido eso? Y si usted va a los festejos patronales, contratan a figuritas, ¿no?, de los canales de televisión a que les amenicen la elección de las reinas, porque ahí sí se pintan, ¿verdad? Se pintan, pero si usted va a la médula de esos festejos, de rescate de cultura, de ponderar los valores de cada uno de los municipios, totalmente alejado de eso. Entonces, la reducción de municipios es infuncional. Quizá a lo mejor valdría la pena de hacer una
digamos, un reordenamiento territorial bien estructurado, serio, discutido con expertos en el tema, para que esto mejore. Y si querés disminuir la burocracia, porque eso es lo que se nos vendió, ¿va? Disminuir la burocracia y reducir la corrupción. Pero yo no veo eso. Y entonces, ¿de qué ha servido el reordenamiento territorial? Es infuncional, totalmente. Es una jugada política, dicen muchos. Totalmente. ¿Pero había necesidad de tanto? Yo creo que no. Mire, Oscar, ¿le hemos fallado al país los periodistas? Pues... Como gremio, no personalmente. Sí y no. Sí y no, porque antes hablábamos que ya mejor las señoras que se dedican a la profesión más antigua de la humanidad tenían sus propias ONG, sus propias organizaciones, donde trabajaban en función de, y no nosotros los periodistas. El problema es que nosotros los periodistas, la arrogancia, el estrellato, el sentirse figurita, ¿va? Como que pierde la naturaleza, especialmente la gente que trabaja en televisión, pierde la dimensión, ¿va? Por creerse de que es figura. Entonces usted es el non plus ultra, ¿va? Entonces eso va generando un poquito de, como que de distanciamiento de lo que debería ser una gremialización por reivindicar los derechos de cada uno de los periodistas en el país. Ahora mucho más difícil, porque ahora quienes se sienten así porque tienen imagen a través de las redes son los influencers. Influencer no sé de qué, ¿por qué les llaman influencer? No sé, ¿verdad? Porque o le llaman creadores de contenido, pero ¿de qué clase de contenido? Es que ese es el problema, ¿va? ¿Qué clase de contenido? Que salgan bailando, que salgan ironizando y fomentando los antivalores de la gente. A eso se le llama creadores de contenido, pues no entiendo. ¿Qué opinión tiene Oscar Venancio del Círculo de Reflexión? Es que ni siquiera el nombre me aprendo. Círculo de Reflexión del Siglo XXI, la nueva red de opinadores. Como dijo Paolo Luer, te van a decir, ay, ¿a quién lees? Miren, yo leo a todos. Sí. Aún a los del gobierno. También, o sea, porque uno también debe saber dónde está parado todo. Pero, ¿serán los herederos de Maferrer, no, de David Escobar Galindo, no, de Ignacio Yacuría, de Segundo Montes? Yo creo que es un grupo de ciudadanos, ¿no? que responde a... Pero ellos lo dicen. O sea, eso es crítico. Sí, es crítico. Y que se los aplaudan y que ellos hacen, de entrada ellos digan, no, si nosotros venimos. Pero ellos saben en el fondo que no es cierto. Que no. Pero ¿y cómo los podemos tomar en serio? Pues difícilmente, porque un intelectual... Con Franklin Martínez, solo le quiero decir eso. Sí. Con Franklin Martínez nos dimos a la tarea de invitarlos. Sí. A cualquiera de los dos medios que Sí. era. Y dijeron que tenían que preguntar. Como dice mi Santa Madre, hasta el sol de hoy no nos han contestado. Sí, ellos pienso que es gente que responde a determinados intereses y opinan en función de, y ellos mismos lo saben que no, ellos mismos están conscientes. Ahora, que ellos digan frente a la sociedad que somos lumbreras, ¿no? Intelectuales, quién sabe. Ellos saben perfectamente cuál es el rol que están jugando
Y usted que está de fuera tras la vitrina dice, no, no es cierto, vos andás en esto, y punto. No trasciende eso. O sea, es tan corta. Yo digo, alguien que está frente a la opinión pública por lo menos tiene que tener credibilidad. Si no tiene credibilidad, es un parto que nace muerto. Y yo creería que por ahí va la cosa, un parto que ha nacido muerto. Mire, Oscar, ya el tiempo nos ha consumido y quisiera que leyéramos algunos comentarios y vayamos comentándolo. Sí. El último que ha llegado me parece muy oportuno. El problema es que la oposición, no sé cuál es la vinculación, pero Sí. ahí nos meten, que la oposición trabaja sobre lo que oyen, sin pruebas, levantan un panorama diabólico y cuando el gobierno anuncia lo que se hará, resulta que no es tan malo. Ustedes le ayudan. ¿Y la falta de transparencia qué provoca? Mire, yo, para aclararle a quien ha escrito eso, yo no soy oposición. No me considero oposición. Yo soy un periodista nada más que transmite mensajes y que con el correr de los años ha aprendido a interpretar los hechos. Nada más. Interpretar los hechos. De tener la capacidad de decir, estos están apuntalando hacia esto. Quieren llevar la opinión pública hacia esto y desviar esto. Porque esa es lo que nosotros, nuestra obligación es intentar interpretar los hechos y hacia dónde quieren llevar a las masas. Decir cosas que a la gente no le gusta, eso no me convierte a mí en opositor. No, yo por lo menos no me considero opositor porque no lo soy. O sea, no sé si tú... Que no estemos a favor de las medidas que toman no nos convierte en un opositor. No, para nada. Además, primero como profesionales y segundo como ciudadanos, tenemos derecho a discrepar contra aquellas cosas que sabemos que no son así, que simplemente es propaganda. Simplemente son, como dice un amigo, le gusta decir, simplemente son basurones, que al final no es nada concreto. Gracias, Edhu, por la super calcomanía, siempre muy amable. Cierto, solo payasadas se inventan. Están asustados. A los venezolanos los tienen engañados, que ya van los gringos en camino y nada. Eso es el tipo de la información que uno se encuentran en TikTok y sí. en las redes Sí. Y no pasa nada. Te hablan, Nayib. Cierto, yo al menos respeto la seriedad y la credibilidad de los verdaderos periodistas, no a malcriados y vulgares que distorsionan la mente de la gente sencilla. Cuando Pedro de Alvarado pasó por el país, le tocó andar separando peleas entre las diferentes tribus. A la población de América Latina le encanta el chicle, o sea, el chambre, y eso no ayuda para nada a nuestros pueblos. Qué buena charla. Saludos desde San Salvador Centro. Saludos, amigos. Buenos días. Que Dios me les dé fuerza, Francisco, y a su invitado. Un gran saludo. Buenos días. Saludos a mi maestro Oscar. Un abrazo fraterno y ánimo con esa labor tan importante que es el periodismo. ¿Quién escribe ahí? Wilfredo Navas. Un saludo. Creo que está en Nueva York, creo. Un fuerte abrazo. ¿Y le han preguntado ustedes al pueblo cómo se siente con este gobierno? Pues es la verdad, si este gobierno no cree que los pandilleros vuelvan, ya sacan, no hemos hablado absolutamente nada de eso.
Serán ustedes los desinformantes de la realidad del país. Es que no son las redes sociales, son ustedes que no saben cómo ser oposición. Le insistimos, no somos oposición. Bukele acabó con la libertad de expresión, son aduladores. Todos tienen derecho a comunicarse. En eso estoy completamente de acuerdo. De eso se trata. Buenos días. Comentarios sobre los periodistas. Buenos días. Buenos comentarios sobre los periodistas. ¿Por qué ya no son periodistas honestos ustedes? Es que los periodistas se hacen al lado de los políticos de oposición. Son corruptos. Bueno. ¿Y quién es la oposición? No sé. No sé. Por eso decía yo, el periodismo honesto, decente, es el último reducto de la defensa de democracia en una sociedad, y en este caso en la sociedad salvadoreña. Dígame usted qué otro qué otro segmento de la población pues está haciendo eso. Si la tarea nuestra no es adular, al contrario, nosotros nos dedicamos a esto no para caer bien con el bloque de poder, de ninguna manera. Recuerdo que decía un amigo, a mí los insultos a veces me resbalan, dice, porque he creado una coraza, una coraza, y creo que todos, pues de una u otra manera, todo el mundo tiene derecho a disentir. Pues la gente no puede estar toda de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Entonces no sería democracia. Es que esa parte no la entiende. Sí, entonces uno tiene que... O sea, estamos en el momento de los 3 doritos después y que todos tenemos derecho, sí, pero ustedes no pueden estar hablando sí, en contra. Correcto. Por favor, son una oposición sin respeto al decir tantas mentiras. Ustedes son periodismo sin credibilidad. La mayoría mienten. José el guitarrista, cuántas cosas nos ha dicho ahora. Por cara abajo. Un troll. No es troll. ¿Sí? Toca canciones, toca en una iglesia. Lo admiro por eso. Y más debería, entregado al Señor, cuando decir la verdad. Dios a sus hijos les pide decir la verdad. No faltar, no ser mentiroso, ni fanático, que es exacto. lo peor. Es una persecución sistemática de este gobierno corrupto. Ese Bonilla es igual, a él o a mí, o a los dos. De Raúl hablan. Yo no soy Bonilla. Son gordos los dos. Bueno, yo no soy Bonilla. ¿Usted no es de Oriente? No. Él sí dice que es de Usulután. Sí. Bueno, sí, la guerra de micrófonos existe. Periodistas acostumbrados a vivir de gobiernos corruptos y ahora que ya no les dan nada. No, sí, está comprobado que el que más paga periodismo, comunicador y charlatanes es este. Sí. Es tremendo. Mucho tap nos está pidiendo Kael Ovar, gracias. Periodistas que se aprovechan de las dádivas de los gobiernos. Se han convertido en periodistas mediocres. Hablan de los hígados sin conocer la trayectoria de cada uno de nosotros. Yo te digo, yo no tengo techo de vidrio, y eso sí me jacto en decirlo. No tengo techo de vidrio y tengo muchos años de ejercicio, y tu forma de ser, pues ni modo, vas contra corriente, pero con un estandarte en tus manos, la verdad. Y al final la historia le dice si estuvo o no estuvo del lado correcto. Correcto. Bueno, saludos, un abrazo desde la distancia. Hay mucha distracción y ya nadie se interesa por estar informado. Que la distracción es lo principal. Correcto, eso sí es cierto. A la distracción es a lo que le llaman pan y circo. Sí, vaya, por ejemplo. Pero ahora pan ya no dan, solo dan circo. El partido de estos muchachos allá en Honduras
o acá también es pan y circo. ¿Cuánta gente conectada? Bueno, 500,000, dicen. Sí, 500,000. Las redes sociales son de doble filo, son importantes, pero la mayoría del contenido es pésimo. Aquí en las escuelas les enseñan cualquier cosa, menos cultura y lectura. Falta motivar y desarrollar un hábito en la lectura. YouTubers mal usan los medios, no sé. Claro que es perseguido el periodismo. No hay tolerancia para dar a conocer la realidad. El régimen también ha tocado al periodismo porque, aunque lo nieguen, no hay libertad de expresión. Es una aseveración seria. No me dice nada nuevo. Y nos ha puesto varios comentarios que no he leído. Una cuenta que tiene 0 seguidores. Es troll. Es troll. Si no haya que decir. Eran otros tiempos. Sí, tiene razón, pero el pueblo nunca tuvo beneficio. Expliquen a quién benefició el dólar. Nadie. ¿Usted estaba a favor de eso? Pues no. Sí, es que Miren. Tampoco estaba Tras la dolarización hubo intereses. ¿Quiénes fueron los mayores beneficiados? Bueno, el gran capital, pues, claro, para sus transacciones. Nosotros no. O sea, nosotros, ¿cómo? ¿Por qué? Aunque hubo otras cosas que no me constan, pero por eso no lo voy a decir, no voy a ser irresponsable de decirlo al aire, pero hay algo de razón en eso. Pero, repito, son informaciones de no off the record. Cuando usted no tiene cómo sustentar algo, mejor lo deja así, siendo responsable. Pero que quienes se beneficiaron de la dolarización fueron las élites económicas, por supuesto. Que la mejor forma, lo dicen los economistas, no lo digo yo, que para una economía crezca es teniendo moneda propia, porque tiene la capacidad de hacer manejos de su propia moneda, dicen, tanto devaluando o dándole valor a sus monedas de acuerdo a la producción de su país o de su estado. Entonces, me decía un economista, ¿por qué Alemania creció tanto? Mantuvo el marco alemán, y la inyección que les dio Estados Unidos con aquel famoso plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial hizo que esa economía y la disciplina de la sociedad alemana pues creciera y se convirtiera siempre en un país de primer mundo. Saludos, Francisco, y a su invitado. Muy buen análisis. ¿Será porque la mayoría apoya al presidente? Sí. Bye. El reflejo de las sociedades en este comentario que viene. ¿Y la democracia para qué sirve? Bueno, ese es el reflejo de la sociedad. Sigan viendo los tiktokeros, sigan haciendo como el challenge, el trending. Ignorantes, hablen en español, hablen castellano. Bueno, en fin. En esta plataforma, cuando una persona habla la realidad del país, se esmeran por callarlos. Un saludo para Oscar, de su amigo Cristian desde Virginia. Que no tenga techo no lo hace culto. Vaya. O honrado, y sin H y con doble R. A usted, maestro, no lo hace culto eso. Ya no se escucha gracias a los fanáticos bukelianos. Si youtuber no da buenas enseñanzas. Periodistas que les faltan para decir las cosas como son. Buenos días, Sedhu. Gracias por ayudar al espacio que me acompaña todas las mañanas. Muy valioso, amigo. Saludos a todos. Ya dejé mi like. Gracias, Carlos Iván. Gracias, Sedhu, nuevamente. Un placer, amigo, con todo el afán de desfundar a las focas. Buenos días. Para conocimiento de algunas personas,
Ayer hubo traslado de Apanteos a Izalco. Para quienes llevan paquetes, tengan cuidado de no entregarlos hasta tener la certeza si está su privado, su PDL, privado de libertad, en Santa Ana. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Algún día van a despertar las foquidormidas y usted ya aportó gran ayuda. Gracias. Ustedes están diciendo la verdad. Eso no es ser oposición. Los felicito. Gracias. Yo tengo como 3 años con esta cuenta de YouTube y ni un solo seguidor, pero no me molesta. No, es que era en TikTok, en lo que decía. Y usted no genera, usted lo tiene únicamente para mirar, o sea, desde que tiene su cuenta de Gmail, ahí tiene también su cuenta. Gracias a El Salvador, patria querida, que nos ha retransmitido 200 años de democracia. ¿Qué ha cambiado para la clase trabajadora? Es que hay que entender, ¿no? Hay que entender muchas cosas. Eso da para otro programa. Para varios cafés. Sí. Buen pan. Sí. Y o sea, que tenemos conste lo que hemos sostenido hoy con Francisco, no es una entrevista, es una tertulia. Charla. Desde el inicio lo dijimos. Sí. Es una plática y que más de alguno conozca lo que pasaba antes también. Sí, aquí hubo tantas cosas. Verdaderamente, por eso nos dicen que somos un país bananero. Porque no es porque cultivamos bananas. No, es una forma despectiva. Una forma despectiva de tantas idioteces que se hacen, que se hicieron y que se siguen haciendo. Lo que pasa que hay cosas que se tejen en el poder, pero que solamente quedan en el poder. Me contaba un amigo, por ejemplo, cuando el gobierno británico en los años 60 le regaló unos cisnes a Casa Presidencial. Sí. Y en una chupa que tuvieron los funcionarios, cuando se le acabaron las bocas, hornearon o guisaron los cisnes, se los comieron como boca, pues. Y luego el gobierno británico preguntó qué habían hecho los cisnes. Sí. Así, cosas como esa, pues, que pasaron en aquellos años. Igual ahora, pues, cosas que la gente, el grueso de la población desconoce todo lo que se teje en el poder, que nada más queda para un cierto grupo privilegiado que tiene acceso a esa información y que no es de dominio público. Bueno. Oscar Venancio. Quiero agradecer a Radio Fonseca nuevamente, 92.1, La Voz Juvenil en el Departamento de la Unión, que ya debe estar pasando esta entrevista en vivo. Bueno, no, en diferido. En diferido. En vivo falso, no, sí. Ni siquiera eso. Oscar Venancio, qué bueno que nos reencontremos acá en la radio, su casa. Gracias porque usted retoma contenido de nosotros. Nosotros también ya lo empezamos a hacer. Y seguimos en la batalla, en los momentos más duros. Porque de eso se trata, o sea... Aquí, somos de la vieja guardia del periodismo. Sí, aquí no es cuestión de exclusividad. No, aquí... Porque se mantenía una actitud mezquina, en el pasado. ¿A quién decía la primicia? ¿Quién decía la primicia? Y eso te hacía diferente a los otros medios porque dijiste la primicia. Pero aquí no se trata de primicia. Aquí no estamos en competencia. Si lo vemos en una forma comercial, si dirían la exclusividad, que lo manejan por cuestiones meramente económicas. Pero nosotros que andamos en este bregar, tenemos que compartir esta información que nos parece importantísima para que un mayor número de cibernautas lo conozcan. De eso se trata. Y hablando de eso, todos los que están conectados en cualquier red social, ¿cómo lo encuentro a la red Infosol? Sí, hay una disparidad con los compañeros. Bueno, yo estoy transmitiendo en YouTube en Red Informativa Sol.
Así lo busco. Sí, sí. YouTube, así. vayan y suscríbanse. Y en Twitter, @redinfosol. En Twitter. Sí. Que por cierto le cuento. No sé, yo soy, digamos, un poco, soy analfabeto en tecnología digital. Está en vías de desarrollo. Estoy en vías de desarrollo. Es bananero. Entonces alguien, no sé cómo es la palabra, me clonó o no sé qué. Yo tenía un poquito más de 3,000 seguidores en Sí. Twitter y de la noche a la mañana me aparecieron solo 3. Entonces, poco a Hagámoslo poco, crecer. poco a poco he ido nuevamente retomando y ya voy casi llegando a los 100. Pero imagínate, en 2 días A nosotros nos bajaron la de... me bajaron la cuenta. Yo no voy a decir que fue gente malintencionada, que no Claro. le gusta realmente lo que Exacto. nosotros, porque algunas publicaciones nuestras alcanzaban los 15,000, 20,000 vistas Sí. de información seria, por supuesto, ¿va? Pero bueno. Bueno, entonces, ¿y en Facebook? En Facebook es Radio Litoral, así lo encuentra, Radio Litoral RLM. Radio Litoral RLM, Facebook, Red Infosol en Twitter. X, Twitter, TikTok ya tiene. Sí, Red Informativa Sol, Bueno, en TikTok Red Informativa Sol. que es la que va más pujante, va bueno. creciendo bastante. Sí. Y en YouTube. Red Informativa Sol. Bueno, perfecto. Red Informativa Sol. Óscar Venancio, gracias por venir. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un gusto estar contigo, de poder recordar y reflexionar de cosas muy importantes de este, yo le llamo túnel oscuro que vive la sociedad salvadoreña, pero que en algún momento se va a ir despejando, porque la misma realidad irá despejando a esta oscuridad para que haya una mayor conciencia, porque la situación económica no va a mejorar, porque lamentablemente las pensiones de la gente va en menoscabo, no está en su mejor momento, porque las alternativas de sobrevivencia ahora son más duras, hay más gente que ha entrado en crisis alimentaria también. En fin, hay un manjar de problemas en este país, que no es que me ponga apocalíptico, pero que es una realidad, Francisco. Bueno, me voy a despedir con el mensaje de Sedhu. Nayib, regresarle los 3,000 seguidores al señor. Es un chascarrillo de Sedhu, pero lo tomé a bien, me agradó. Nuevamente, Venancio, mi admiración para usted. Gracias. Ya lo dije al inicio, yo comencé escuchándolo, luego ingresé a los medios. Con rock. Nos encontramos después con usted en la radio nacional. Yo siempre les he dicho que yo nunca he trabajado para el gobierno y ahí no me pagaban. Sí. O sea, era Don Oren. Era la pasión de el momento. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esta plática, esta charla, la repetimos, pero solo en el streaming de radiolarr.com a las 7 de la noche. Y viene la máquina del tiempo a continuación. Hoy vamos al grano, las virales de hoy también. Usted esté conectado, 24 horas tenemos radiolarr.com. Y en contenidos, así como la plática que hemos tenido ahora, también salimos en las redes sociales. Gracias a Alex Carcelero, que nos ha retransmitido con su plataforma de El Salvador, Patria Querida. Todos, buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional